te bendiga. Mira esto es combustible, ¿viste? Exacto. Mira esto, vamos a ver la definición de empírico, que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Wow. ¿Saldrá un tema? Sale un tema. Esto es bueno para testificar. Claro, vamos a meterle mano, ¿qué tú crees? Sí, hablar de las experiencias que hemos tenido. Sí, que hay muchos que tal vez como tú y como yo se sientan identificados, pero hay pocos que también se atreven a expresarlo. Exacto. Es una buena oportunidad. Vamos a ser auténticos, vamos a abrir nuestro corazón. Claro, yes. Ellos testing, la casa de los valientes, empírico. Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos los que están, ¿verdad? Viendo esta nueva entrevista de lo que va a ser el capítulo número 3 de Empírico. Este capítulo número 3 que va a ser dedicado, o ya fue dedicado, al testimonio. Algo que estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? A estar siempre dando, porque eso es parte, ¿verdad? De nosotros como cristianos, dar testimonio. Pero no siempre estamos dando los testimonios que son los que nos hacen crecer de una manera, no por fuera, sino por dentro. Que es lo que a nosotros nos hace subir escalón por escalón, ¿verdad? A ir escalando ese varón perfecto. Y yo quisiera, ¿verdad?, que hoy ustedes primeramente nos digan si este pedazo de la canción, ¿verdad?, este pedazo que se escribió, los dos mutuamente están testificando prácticamente lo mismo. Ahí, ¿verdad? El pastor, estuvimos orando y hablando, para ver cómo iban a hacer la área del testimonio, si iban a coger ya sea una parte de él o una parte mía. Y pues decidimos, ¿verdad?, coger un testimonio que era reciente en ese momento que estaba pasando. Y verdad que él también pasó por la misma situación, no solamente fue que algo yo lo experimenté, sino que algo que tanto como yo sé que hay muchos que también lo estén experimentando. Sí, que a lo mejor tú lo estabas pasando por el momento, pero ya a lo mejor consagrado ya lo pasó y te ayudó a sobrellevarlo. Sí. Fue algo que decidimos entre los dos y escogimos eso, identificándonos ambas, ¿verdad?, de ambas partes. Porque en medio de los procesos siempre viene la palabra a levantarnos. Claro. Viene la palabra a darnos dirección, a restaurarnos, a confrontarnos. Porque no solamente la palabra te levanta dándote una bendición en la área de decir, pues, te esperan unos resultados grandes, sino que te lleva, ¿verdad?, a meditar y a pensar, a detenerte, para poder empezar a caminar de una manera distinta. Ajá. Y eso fue lo que nos hizo la palabra. Nos renovó el entendimiento y nos cambió. Y la palabra en la que yo utilizo, ¿verdad?, que te ayudó, ¿verdad?, que Él te ayudó a estar en el proceso, no quiere decir, ¿verdad?, que no estamos buscando dirección del Señor. Es que también en la palabra nos dice, ¿verdad?, en varias ocasiones, que andamos de dos en dos. Que así como el matrimonio, nos unimos y vamos caminando en nuestra vida, siempre vamos a encontrar una persona en el cristianismo que va a ser compatible con uno, que no va a ser perfecto, pero que nos va a ayudar en el camino a nosotros poder desahogarnos, a nosotros poder hablar, ¿verdad?, con toda sinceridad, a poder expresarnos cómo nos sentimos, qué nos pasa, ora por mí, estoy en esta situación. Y no viene con juzgar, sino viene con querer ayudar a uno a levantar y crecer. Que es algo que es bien importante, ¿verdad?, que los exhortamos a que nosotros encontremos, ¿verdad?, esa compatibilidad con otra persona. La cual debe de ser con todo creyente. Exacto. Porque dice que, ¿verdad?, nos levantemos unos a los otros y soportemos las cargas de uno a los otros. Amén. No hay una exclusividad de unas personas. Sí hay unos vínculos, ¿verdad?, que Dios deja y establece. Pero también esto es algo que se debe fomentar entre todos. Si vemos a alguien caído, no tenemos que ser la persona es seleccionada por Dios para esa persona. Ajá. Simplemente es que tenemos que poner de nuestra parte y querer restaurar a alguien. Solamente son los espirituales los que restauran. Exacto. Entonces aquí vemos cómo entonces esta persona, el consagrado, te ayuda a sobrellevar adicional del Señor este proceso en el cual ustedes quieren testificar, en donde tú me dices, ¿verdad?, en el principio,
Dice, ahora me toca testificarte lo que me han añadido y lo que me han quitado. Ha sido duro, pero Dios ha ganado. Sí, verdad que muchas veces la gente piensa que porque le damos una palabra de aliento, una palabra de tal vez de restaurarlo, le extendemos la mano y restauramos a las personas. A veces piensan que nosotros no tenemos nuestras batallas y necesitamos nuestra restauración, o Dios está quitando y añadiendo a nuestra vida, porque esto es parte del crecimiento de nuestra vida. Y pues muchas veces he sido esa persona que ha ayudado con palabras a personas, pero ahora es momento de testificar también qué hay detrás, a veces de ver un consagrado, qué hay detrás de ver un J7, qué es detrás de verle una persona que ha visto tal vez como el mismo pastor Isaías, porque ven la gloria pero no conocen la historia. Exacto. No conocen los procesos que hay que pasar, y muchas veces, a veces obviamos eso, y eso quisimos testificar, procesos que a veces vienen a nuestra vida que quieren quitarnos cosas, pero a veces nosotros nos afejamos. Ajá. Y nos hacemos resistencia, pulseamos, como dice el pastor Lenny, que a veces pulseamos, pero Dios siempre vence, porque Dios es el poderoso, Dios es soberano, Dios tiene control. Amén. Y pensamos que no lo vamos a hacer de una manera, pero terminamos haciéndola porque Él es el que gobierna, si gobierna nuestra vida. Así es. Y es algo, ¿verdad?, que testificaba nuestro pastor hace poco, en que muchas veces pensamos en que porque Dios está en silencio no está en nuestra barca. Y nos llevaba, ¿verdad?, a nosotros entender que Dios es, que Cristo, ¿verdad?, que Jesús está en nuestra embarcación y que está en los controles de la barca. Y que hay procesos que nosotros como humanos queremos pasar, ¿verdad?, desapercibidos, pasarlos ya, pero hay una fecha y un tiempo determinado. Y si no los pasamos, es bastante duro, ¿verdad? Porque tenemos que volver a pasarlo y tenemos que volver a pasarlo hasta que pasemos esa prueba. Y si no la pasamos, es bien difícil, si no estamos con Él. Entonces, más abajito, empiezas con, ¿verdad?, con tu chanteíto, como uno dice. Hace unos días tomé en consideración en quitar las manos del arado, que aquí viene el testimonio. Eran muchas las maquinaciones que me tenían rodeado de desilusiones. Fueron como kriptonita que me debilitaron. Sí, ¿verdad? Y en esa área del chanteo era mi alma gritando de que se quería rendir. Mi espíritu siempre estaba dispuesto, pero entonces llegó el momento donde me estaba dejando llevar por el ruido que había en mi alrededor, por comentarios lejos, que no abundaban a la vida espiritual, sino que me hacían menguar, me hacían retroceder, me hacían detenerme. Y poco a poco me iban desilusionando, no tan solo de las personas, sino de mí mismo. Porque tomaba más en alta estima, en consideración, todo el ruido que tenía, y no prestaba atención a la voz de Dios. Y entonces pues estaba a punto de decir, no voy más, y iba a caer, ¿verdad?, en la tendencia de que hay muchos que tal vez me están escuchando, en que pues me quedo en mi casa y le sirvo a Dios a mi manera. Ajá. Y pues no me voy a alejar de Dios, pero me alejo de todo el mundo. Ajá. Y entonces iba a caer en esa trampa del enemigo, porque el enemigo es bien astuto y tiene su plan también para tratar de desconyuntarnos, para tratar de detenernos. Pero Dios tiene un plan por encima del mismo plan que Satanás tiene. Y el que se va a cumplir es el de Dios. Y pues, a pesar de que el diablo trató de hacer resistencia, hacer lo que iba a hacer y todas las trabas, Dios empezó a desenmascarar, Dios empezó a exponerlo, Dios empezó a darnos convicciones y a pasarnos por ese proceso que, a pesar de que a nadie le hubiese gustado, pero era necesario, porque hoy puedo valorizar los que tengo a mi lado. Amén. Hoy puedo amar lo que Dios ha encomendado en mi vida como nunca. Y hoy puedo concentrarme y agarrarme verdaderamente del arado y no soltarlo, ningún deseo, aunque me venga lo que me venga, no me suelto allí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque le cogí amor realmente a lo que pasó en el proceso.
aprendí de lo que pasó en el proceso y no simplemente asistí, sino que aprendí a lo que el Señor me estaba enseñando. Y lo tomé por lección y hoy estamos aquí diciendo, ¿verdad?, que yo también estuve tal vez en lo donde las personas tal vez puedan estar, en decir, quiero abandonar el ministerio, quiero abandonar el propósito que Dios tiene en mi mano, porque tal vez no me veo capaz, porque tal vez no me considera, tal vez por cuánta basofia el enemigo se trata de inventar en tratar de perturbar la identidad que Dios se ha encargado de levantar. Entonces el enemigo quiere ganar ventaja hacia esa área, pero nosotros tenemos que hacerle caso ahora a lo que viene adelante. Sí, que es como pasó con Jonás, que Yes. Jonás tuvo unas experiencias que fueron terrenales, ¿verdad? No espirituales, fueron terrenales o básicamente, ¿verdad? El enemigo tomó ventaja de esa debilidad que él pudo adquirir en él, que Dios la sabía esa debilidad, porque Dios lo creó. Pero él se dejó llevar por eso. Pero eso estuvo ahí plasmado en la Biblia para que nosotros no cometiéramos ese mismo error. Y nosotros al leerlo nos levantáramos y cogiéramos ese push de impulso para no abandonar el arado. Sí, que eso son parte de las cosas que son experiencias vividas, las cuales hoy testificamos para que ellos puedan vencer mañana. Ujú. Hoy tal vez yo esté en la misma posición y tal vez hoy sea, yo estuve en esa posición, pero tal vez esa sea la llave que tú necesitas, decir, espérate, en la escritura está la salida, espérate, tengo que hacerle caso a lo que Dios me dice, espérate, no tengo que estar haciéndole caso a los ruidos externos, tengo que estar alerta a las artimañas y las acechanzas del enemigo. Sí, como dice el pastor Denny una vez que nos comentó, que él estaba escuchando un testimonio de una persona que decía, le bajé el ruido a lo externo, Explícalo. y le subí el ruido al volumen de Dios, ¿verdad? Algo así. Sí, cuando tú eres una persona que haces performance, sea secular o espiritual, eres un objetivo de ataque, no solamente del enemigo, sino también de pensamientos y de las personas. Y todos esos ruidos, voces internas, externas, tantas cosas, si tú no eres capaz de lograr, porque no se irán nunca las voces internas que dicen tú no eres capaz, tú no puedes, tú no sirves, tú no eres competencia, no eres suficiente, etcétera, al igual que las externas, ninguna de las dos nunca se van. Lo que nosotros tenemos que lograr es de tener la capacidad de bajarle el volumen, en otras palabras, de comenzar a ignorar y de prestarle menos atención a esas voces que son contrarias y negativas, y comenzar a prestarle mucha más atención a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, a la palabra. Y eso fue lo que, ¿verdad?, predicaba este pastor afroamericano, que le hablaba a un joven pastor que se está levantando, que tiene sus luchas como todos nosotros, y le decía, si tú no logras, ¿verdad?, bajarle el volumen a esas voces que te quieren desanimar, que te quieren llevar a que retrocedas, pues lamentablemente serás un títere, una bolita de ping-pong del que dirán de tus voces internas y las externas. Es algo, ¿verdad? Que eso es algo que se va aprendiendo día a día en el camino. Que eso no es algo que vamos a saber ni interpretar de la noche a la mañana. Gloria a Dios por el que ha podido hacerlo, ¿verdad? Pero hay quien que todavía va paso a paso. En otra de las partes, J7 me dices, ¿por qué mentir? Claro que estaba frustrado, el abuso de autoridad me tenía desanimado, la iniciativa fueron cárceles que me atraparon. Pero entonces me dice, luego la religión me dio en el suelo y me mataron. Sí, ahí ¿verdad? Eso tengo que ser, como digo, ¿verdad? ¿Por qué mentir? Porque era lo que yo sentía en ese momento. Sentía toda la furia, todo el abuso de todo lo que veía a mi alrededor a ese entonces. Que yo veía también, porque la visión también es perturbada. Uh-huh. Porque a veces vemos las cosas de una manera, de un enfoque que el diablo quiere tratar de ponernos sus lentes, y de que veamos que todo se levanta en una obra, que todo en torno hacia mi persona, por ejemplo.
Todo lo que hay alrededor, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está hablando va en contra mía. O es personal, o esto. Cuando a veces, como todo buen padre, lo que a veces buscamos es el bienestar de nuestros hijos. Y como tenemos tanta ceguera y estamos con tanto ruido y no estamos buscando a veces escuchar la voz de Dios y queremos buscar cualquier pretexto, porque esa era la condición en la cual yo me encontraba, buscando pretextos, buscando argumentos para justificar mi condición, pero no quería levantarme de esa condición. No quería, y cualquier argumento que fuera a mi alrededor era mayor y justificaba más. Por eso yo le tuve que bajar volumen a eso y escuchar la voz del Espíritu. Y ahora lo que tal vez antes me molestaba o antes me hería, hoy me levanta, hoy me da fuerza. Y por eso es que tal vez veía también, ¿verdad?, lo que es el abuso de autoridad. Veía como todo está colapsando, no tan solo internamente, sino globalmente, donde las autoridades lo que piensan es solamente su bienestar y no a los que deben de ellos proteger como autoridad o impulsar como autoridad. Y entonces pues eso era lo que perturba, ¿verdad? Y le estaba poniendo, simplemente es que realmente me captaba más la atención esas cosas que las otras cosas, que las cosas importantes que eran las espirituales. Muchas veces le prestaba más atención a esas cosas que realmente no me iban a ayudar, como decía el pastor Lenny, las cosas negativas, a las cosas que el Espíritu iba a traer para ayudarme. Y entonces pues más ponían las cosas negativas que las cosas positivas. Y eso me llevaba al suelo. Y también sé que hay mucha gente que debe de estar pasando por las situaciones, que deben de estar diciendo, pero ¿por qué pasan las cosas de esta manera? ¿Por qué no se hacen las cosas de esta manera? Ajá. Porque a veces es fácil decirlo desde una perspectiva. Pero ¿qué es la perspectiva de otro? Por ejemplo, es fácil tú ver a un supervisor criticando y diciendo las cosas tienen que hacerse de esta manera. ¿Hasta que firmas como supervisor? Hasta que te toca la área de ser supervisor. Ajá. Cuando te toca la área de ser supervisor, las cosas cambian. Entonces ahora tú, ¿cómo vas a ejercer esa autoridad? Ahora es que se va a saber cómo tú la ejerces. Y por eso uno puede decir que había abuso de autoridad, había cosas. En cierta manera, pues uno lo puede ver de una perspectiva. Pero ¿qué si te tocara a ti hacerlo? ¿Cómo lo vas a hacer o qué vas a hacer? Y por eso era todo parte de este proceso de madurez. Todo este proceso de llegar a crecer. Y por eso hoy lo testificamos sin ningún rodeo, sin ningún miedo. En esa condición uno se encuentra. Y tal vez hay muchos que estén juzgando, que estén señalando las autoridades que Dios ha puesto. Y entonces pues se quedan en esa línea de juzgar y señalar y terminan como María y Aarón fueran del campamento con lepra. Porque eso es lo que te va a detener y te va a sacar afuera. Y tú vas a ver, oye, decir, ¿por qué llevo tanto tiempo aquí estancado? ¿Qué pasa? Pero si no te detienes a bajarle ruido Amén. A todo lo que hay y a quitar la vista de todo lo que rodea, y no podemos ver la vista, el blanco, en poner los ojos en Jesús, el autor y consumador, no hay crecimiento y no se puede avanzar. En la parte donde me dices, la religión me vio en el suelo y me mataron. Porque, por ejemplo, la gente que antes me veía predicando, me criticaban porque ya no predicaba. Ajá. Y no sabían que yo estaba en un proceso que tanto tal vez había sido por ojonajo porque no había podido percibir que el enemigo me tenía una traba. Porque a veces no las percibimos, Ajá. las trabas del enemigo, y estamos años corriendo porque no queremos prestarle atención a lo que el Espíritu dice y le prestamos atención a las otras cosas. Pero la religión, entonces, deber de levantarme, lo que hacía era pisotearme más. Deber de darme 1000 alternativas, me daba menos alternativas. Y cooperaban más con el bando de lo que se murmuraba, de las voces que estaban sucumbando mi cabeza, que de llevarme a levantarme. Sí, pues, es algo, ¿verdad? Una cuerda floja, porque vemos a Job
¿Cómo él supo bajar ese ruido? Sí. Tanto ruido que hubo a su alrededor. Sí. Y él supo, mira, bajarlo y seguir caminando en el proceso. Sí. Pero entonces nosotros tomamos, y lo digo, yo creo que es algo, una experiencia vivida por todos, los que somos cristianos, que para el mundo somos unos religiosos malos. Y para los religiosos somos unos mundanos malos, unos liberales. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué punto ellos nos llevan? Y es algo, ¿verdad? Entonces que nos lleva a ¿qué hago? Señor, guíame tú. Entonces nos atrevemos a callarnos en la realidad, por callar voces, pero nos callamos nosotros mismos. Y ahí llega la inactividad. Exacto. Porque ahí es que llega la inactividad, que fue lo que me paralizó por completo. Que es como una cárcel, te paraliza. Deber de hacer guerra, pues, hacía paz. Hacía Ajá. tratado de paz. Ujú. Deber de pararme en la línea de la batalla, retrocedía y seguía dejando que el enemigo ganara terreno. Y eso fue lo que me llevó a la condición y decir, espérate, ya no aguanto más. Y que ya no estamos en un tiempo de hacer paz con el enemigo. No. Y entonces pues llegó el momento donde dije, no aguanto más. Y recuerdo que uno de los cultos salí bien molesto. Y ahí llegó el momento donde esa molestia me llevó a mi lugar secreto. Ujú. Lloré toda la noche. Oré toda la noche. Pero aún así me levanto al otro día y digo, no quiero congregarme. Ujú. Que te lo dije a ti. Dije, no voy a llegar a congregarme. Pero me fui a hacer la diligencia y aquí está lo crucial. Que fui y me llevé la Biblia. Me fui a hacer la diligencia que tenía que hacer y me llevé la Biblia. Y ahí es que sale Ezequiel. Y ahí es que llega esa palabra que me dice, yo te escogí Yeah. para que fueras profeta, para que hablaras la palabra, para que llevaras la palabra. Y esa palabra a mí me cogió y me sacudió. Fíjate, había orado toda la noche, había vigilado toda la noche, había llorado toda la noche. Pero hasta que no vino la palabra, no salí de la condición en la cual yo me encontraba. Y yo dije, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué el enemigo estaba haciendo? Y la palabra fue esa llave que me sacó de la cárcel. Gloria a Dios. Y pude levantarme fuerte y decirte, bueno, vamos para el culto, vamos a meter mano, vamos a dejar todo atrás. Y a veces hasta que eso no pasara y no me diera de cuenta que yo había abandonado. Ajá. Una vez tú abandonas la posición en la línea de la batalla, era una presa fácil. Ujú. Una vez tú abandonas el redil de donde tú te encuentras, ya sea oveja o cualquier animal, cuando tú lo ves en National Geographic o en cualquier ¿verdad? Programa de animales, Documental de animales. tú abandonas la manada, eres presa fácil Sí, señor. para el enemigo. Y eso era lo que estaba buscando el enemigo, que me saliera por completo. Pero hasta que yo dije no. Y entonces pues entramos, ¿verdad? En esa área de orar y buscar al Señor hasta que llegó la palabra. Y esa palabra transformó mi forma de pensar, transformó mi mente. Es algo, ¿verdad? Bien cuesta arriba, como decimos los puertorriqueños, en decir, muchos se meten al cristianismo por salir del paso, pero lo que no saben es que empezamos otro proceso. Empezamos, como estaba yo escuchando, un testimonio de un pastor en donde dice, yo no conocí el chisme en la calle, yo no conocí la deslealtad en la calle. Yo no conocí que era tener un problema tan fuerte que me impactara en la calle, lo conocí en la iglesia. Y eso nosotros no lo hemos cerrado a los testimonios de nosotros, porque la gente piensa que en la iglesia somos todos unos santurrones, somos todos unos enfermos que ya sanamos, ya estamos curados de todo. Ya en otras entrevistas hemos hablado sobre eso, ¿verdad? Y la realidad es que no, la realidad es que somos personas que día a día nos tratamos de levantar y es capaz que somos más pecadores de muchos de los que nos están escuchando, como decía Pablo. Y nosotros lo que hacemos es que día a día tratamos de levantarnos y de esforzarnos cada día más
¿Por qué es más difícil el camino del cristiano que el camino de una persona que sigue normal en la vida, consagrado? Es más difícil porque en la vida lo que tú tienes que hacer es simplemente dejarte llevar por la carne y las corrientes de este siglo. Ajá. Acá hay que morir al yo, que negarse a sí mismo y tomar la cruz día a día. Y dejar que sea el Espíritu de Dios que nos guíe, que sea la palabra de Dios la que nos guíe. En el mundo, tú te la hacen, tú te vengas. Acá se te prohíbe vengarte. Y eso cuesta. Lo más normal. Allá lo más normal. En el mundo no tienes ningún problema con la condición de tu corazón porque no te manda ninguna ley del mundo a que veles tu corazón sobre toda cosa guardada, que dé el mal a la vida. Pero la palabra sí. Así es. Y el corazón, ningún corazón sucio va para el cielo. Porque la Biblia dice que bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. ¿Ves? Que por eso es que es tan difícil, porque yo puedo en el mundo aparentar y fingir y esconder intenciones y condiciones internas, pero en Dios no, porque Dios escudriña y pesa nuestros pensamientos y nuestros corazones. Por eso es que es tan difícil, porque acá yo no puedo ser el dueño de mi vida. Acá el dueño es Cristo. Acá yo no puedo tener el timón, acá el timón le toca a Cristo. Por eso es que es tan difícil, porque yo tengo que dejar que, como dice la palabra, la venganza es mía, yo doy el pago. Aleluya. Y cuando tú vienes de esa tendencia, de esa costumbre del mundo, de que la carne sea la que nos domine y nos gobierne, que nuestro amo sea el pecado, y de momento viene ahora una novedad de vida, donde ahora no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Gloria a Dios. Y que tenemos que dejar que Él nos gobierne, eso no es nada fácil. Este camino es más difícil que vivir en el mundo. Como decía el pastor José, en el mundo, o J7, cuando una circunstancia no nos gustaba o se nos enfrentaba a alguna circunstancia difícil en la vida, lo que había que hacer era irse, dejarlo, ya está. Pero acá eso no existe. Aquí tú no puedes, lo que no te gusta, no, ¿por qué? Mira, Jonás no quería ir a Nínive, no le gustaba. Él vio a Nínive como una amenaza, él vio a Nínive como gente que había abusado de su generación, de sus contemporáneos. Y Dios enviarlo a que lleve un mensaje a sus enemigos. Él dijo que no. Pero como quiera, como tú cuando le entregas tu vida a Cristo, tú no te mandas. Ay. Se fue en un pasaje para Tarsis y Dios se le fue detrás, porque lo que Dios dijo que él iba a hacer, lo iba a hacer. A los confines de la tierra está. Por eso es que aunque yo tratara de esquivar el proceso, huir de la prueba, salir del desierto, a mi manera, en mi momento, en mi tiempo, como quiera, Dios se me va a ir detrás y me va a meter por lo mismo. Eso es lo difícil. Antes yo, por ejemplo, tenía una amistad, algo me hizo, no me gustó, fantástico. Ya está, no te hablo más nunca en la vida. Así es sencillo. Sí. Me hiciste algo, no te perdono, te odio para toda una vida. Y te puedes doblar, ponerme una alfombra roja, ese era yo antes, al frente de mi camino y humillarte hasta lo sumo. Y para mí eso no significaba nada. Yo tenía un corazón duro. Ahora no podemos tener ese corazón duro. Jamás. Porque no solamente afecta a la persona, me afecta a mí. Y pone en peligro mi salvación. Sí. Y eso pues, eso es lo duro de esto. Caminar en el mundo es fácil, acá es que es duro. Inclusive lo dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia. Es atacado fuertemente y solamente los valientes lo arrebatan. Esto es para valientes. Sí. Yo he escuchado testimonios hace poco que dicen, han salido muchos sinnúmeros de noticias y uno, ¿verdad? Como cristiano está pendiente a ellas porque pues son cosas que se están cumpliendo bíblicamente. Y habían unas noticias, ¿verdad? Medias raras, que habían personas, ¿verdad? Que estaban yendo a iglesias y cuando vienen a ver ahora, pues hicieron atentados contra otras personas, cometieron delitos, ¿verdad? Y hay gente que se muerde, ¿verdad? Diciendo, por eso yo no voy a la iglesia, mira para allá, en la iglesia hay más malos, pero hay algo que tú dijiste al principio de lo que estabas hablando y es que no todo el que vaya a la iglesia, ellos tienen toda la razón, no todos los que vayan a la iglesia son cristianos. Se merecen ese título. No porque tú vayas las 24/7 a una iglesia, que vayas los 7 días a la semana y te congregues a 18 cultos al mes, tú tienes ese título, sino cuando tú tienes un corazón quebrantado. Y es algo que es un secreto que el enemigo no le gusta. Se cree que porque uno visita una iglesia, allá yo estoy bien con Dios.
eso entre, ¿verdad? Entre el juicio de Dios y cada persona. Pero la palabra es bien clara lo que no estipuló. Y eso es algo que la gente tiene que darse cuenta. Y en una de las partes tuyas, consagrado, empiezas rapidito diciéndome, pero de repente desperté el querer como el hacer en mí para que fuera tu palabra. Sí, como hablaba J7 al principio, ¿verdad? Este último chanteo no se trata de mí, aunque yo pude haber vivido experiencias, ¿verdad?, semejantes. Decidimos resaltar la experiencia, la vivencia de J7 en su testimonio. Y como él testificaba hace unos minutos atrás, unos segundos atrás, él estaba batallando con las batallas mentales internas y tenía en la mente sin número de cosas para ejecutar. Y estuvo toda una noche tratando de batallar con una herramienta que no la minimizamos, es poderosa, es la oración, el tiempo con Dios a solas. Así es. Derramó sus lágrimas, se quebrantó, se humilló, pero todo eso es fantástico, se vació, pero tenía que llenarse. Amén. Y cuando él estaba en medio de su todavía batalla, a pesar de toda una noche de quebranto, de oración, el que despertó el querer como el hacer en él, como lo ha hecho en mí, fue el Espíritu de Dios. Amén. ¿Y qué despertó? Irse una baja, ir a meterse un fili, ir a meterse droga, ir a hacerle infiel a su esposa. Ya eso no va. No, eso lo despierta la carne y el diablo te tienta eso. Él despertó ir a la Escritura. Y son esos de repente que yo amo de Dios, porque cuando estoy a punto de tirarlo todo por el chojo, cuando estoy a punto de descoyuntarle la cabeza a alguien, cuando alguien me la hace y estoy planificando vengarme, porque yo no puedo ser un hipócrita. Exacto. Yo siento la tentación cuando alguien habla de mí sin conocerme, cuando alguien me tira a espalda, cuando alguien habla basofia de mí sin conocerme, yo siento la tentación de tirarle para atrás. Pero qué bueno que viene un de repente el freno de Dios, la Escritura, y te pone freno y te dice, no, mía es la venganza, yo daré el pago. Gloria en a el Dios. caso de J7, la palabra que vino fue que le recordó Dios a él que el llamamiento era de Dios, no de los hombres para él. Que Dios lo llamó a él a predicar, a ser un atalaya, a ser un centinela, a ser un profeta, un siervo, un hombre que hablara la palabra de Dios. Y no solamente lo inquietó ir a Ezequiel 3:1 al 11, también lo inquietó haciendo pasaje bíblico. Porque Aleluya. la audiencia que Ezequiel tenía era terca. La audiencia que tenía Ezequiel planificaba escondida. Voy a ir a escuchar todo lo que hable Ezequiel, pero nada de lo que él diga voy a hacer. Ezequiel no tuvo una audiencia fácil. Ezequiel tuvo una audiencia difícil, pero así como de difícil era la audiencia y de dura y de terca, así Dios hacía a Ezequiel. Aleluya, más fuerte. Así que yo amo los de repente de Dios. El que me está oyendo, siempre estemos en la expectativa, porque ese de repente puede venir en un relámpago de Dios que te trae una porción bíblica a tu corazón, a tu mente. Puede venir a través de un texto de un hermano, una hermana en Cristo. Puede venir a través de un posting. Puede venir a través de una predicación de un ministro a través de las redes. Puede venir en el culto. De momento estás allí sentado y entre todo lo que habló el pastor o la pastora, viene un de repente, desde todo eso que habló, que Dios utiliza para libertarte. En el caso de J7 no estaba en un culto, no estaba escuchando una predicación, pero estaba en la expectativa, en la espera del de repente. Y vino el de repente y lo inquietó ir a la palabra. Y la palabra fue lo que llevó a este varón, a este hermano en Cristo, a que hoy quizás no estuviera aquí encerrado en su casa, como muchos están, que vieron las fallas y las faltas, el abuso de autoridad, la hipocresía, la sesión de personas, los grupitos, que eso lo vemos en todas las iglesias, eso es inevitable. Y no solo en la iglesia, en todos lados. ¿Y qué pasa? J7 estuviera aquí metido ahora mismo en su casa, en una gran depre, en un embuste, una mentira, diciendo, yo me congrego con Dios, eso no existe. Eso de congregarme con Dios en casa, eso no existe. Yo tengo una relación con Dios en casa. Pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y más aún en estos últimos días que se acerca la venida de Cristo. Pero es que ni aún Jesús lo hizo. Que es el más vivo ejemplo. Que tuvo que buscar 12 personas para seguir caminando. Y esas 12 personas tenían sus debilidades y flaquezas y aún le fallaron en todo momento. Y él no dejó de seguir caminando con ellos. Jesús no necesitaba ejecutar a ningún hombre siendo para Dios. Nada. Él pudo haber ejecutado todo el plan divino solo. Pero nos muestra quién reclutó.
Y J7 está hoy aquí a mi lado y lo veo activo como nunca y lo veo creciendo y lo veo madurando y lo veo siendo transformado gracias a que la palabra vino de repente de parte de Dios y lo libertó y lo levantó y aquí está. Y parte de la palabra, ¿verdad? Que nos expresas en tu chanteo, porque son cosas que tenemos que testificarlas y decirlas a viva voz. Y nos dice, hijo de hombre, come lo que haya y ve y habla estas palabras los que no te quieren oír, pues no me quieren a mí, sino son duros de frente con actitud obstinada. Qué cosa que nosotros, qué bueno que toca esa porción bíblica. Nosotros queremos que todos los hombres nos acepten y que nos oigan. Pero Dios mismo está diciéndole a Ezequiel, el hecho de que no te escuchen a ti es la señal de que a mí no me quieren oír. No te aceptan a ti, como pasó con Samuel, que se sintió entristecido. Esta gente están ignorando mi palabra, esta gente no me escuchan, esta gente me han rechazado, están pidiendo un rey. Y él le dice, espérate, es que a quien has rechazado es a mí. O sea, es que cuando nos gusta o no, Dios se plació en poner en liderato y en posición a los hombres, y nosotros nos guste o no, como son. Cuando rechazamos un hombre decimos, no, yo me congrego con Dios, yo escucho solo a Dios, yo no acepto ese hombre o ese vaso que Dios escogió. Pues Dios te dice, es que si no aceptas al hombre que yo he puesto, no me aceptas a mí. Y esto yo lo digo también para confrontamiento en mi vida, que yo he tenido que ser sacudido. Exacto. Y yo lo voy a hablar con honestidad. Dios me ha permitido ver defectos, fallas, faltas en mi pastor, en el pastor José, en hombres que me lideran, que me pastorean. ¿Tú sabes para qué? Para que yo me dé cuenta que Dios se plació en escogerlo, me guste o no. Y eso no los descalifica. Las fallas y las faltas del hombre no descalifican al hombre que Dios llamó. Y pues, Ezequiel le quiso alentar ¿verdad? Dios le quiso alentar a Ezequiel. Mira, yo te voy a decir algo. Tú háblale. Olvídate cómo ellos reaccionen y lo que hagan con la palabra. Inclusive, también me ministró para terminar le dijo, cómete lo que te estoy dando, cómete el rollo. Aleluya. Porque al primero que tiene que tratar la palabra y ministrar es nuestra vida. Para que luego cuando la prediquemos y la testificamos tenga autoridad, respaldo. Así que eso ese es el secreto que debe tomar la persona, en que dice, yo me congrego con Dios en mi secreto, yo hago lo que... ahí vemos que es una mentira. O sea, hay que desenmascarar porque es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a nosotros. ¿Y cómo es posible que entonces a nosotros nos dice una cosa en la palabra, cómo tenemos que actuar en cada situación, y ellos nada que ver en esa área? Yo quiero aclarar algo bien importante aquí. En Jeremías, el pueblo de Israel comenzó a crearse Dios conforme a su propia imaginación. Y Dios condena eso es idolatría. Sí. Cuando yo en mi mente, sin ir a la escritura, me construyo un Dios que me acepta esto, me permite esto, es así asado. Eso es un ídolo, una imagen, una imaginación mía. Eso es uno de los mandamientos. Dios bíblico es el único verdadero. Y es el mismo que dice en su escritura que tenemos que congregarnos. Ay, eso me dolió. Y que yo no le puedo servir, ¿sabes cómo? Sin escritura. Exacto. Eso es mentira. Por eso es que hay tanto desbarajuste en la iglesia y en el mundo. No, Dios acepta esto, Dios es así, Dios es así. Tú ves gente tratando de artífices de Dios imaginario. Wow. El Dios bíblico que enseña la Biblia, todos los atributos y carácter de Dios están en la Biblia. Yo no tengo que imaginarme un Dios, ya está ahí. Hay algo, ¿verdad? Que quiero dejar yo bien marcado, porque la gente piensa que es que estamos tirándole, ¿verdad?, a individuos, a lo que es personal, y no saben que lo que estamos es desenmascarando al mismo diablo. Claro. Que lo que tú no te estás dando cuenta que está siendo utilizado, marginado por un ser que en estos momentos, te gusta o no, tiene más poder que tú en tu vida. ¿Sabes? Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que se vea, que se entienda. Que no es que estamos atacando personalmente, que es que estamos dirigiéndonos, desenmascarando, como una vez estábamos hablando, ¿verdad? El pastor José y yo, J7,
eso mismo, nosotros decíamos, nosotros cuando predicamos sabemos que delante de nosotros está ¿quién? Ese Goliat. Que delante en cada asiento, en cada persona oyente que nos está escuchando, hay un demonio que no quiere que se escuche. Y hay unos oídos que quieren tapar. Y ahí es que nos paramos al frente de la batalla. Y Claro. esos son secretos. Yo me gozo que toques eso, nosotros no atacamos las personas, nosotros atacamos el pecado. Exacto. Atacamos la mala conducta. Inclusive la Biblia nos da a nosotros la autoridad a los predicadores de que nosotros utilicemos la Biblia Exacto. para derribar argumentos. Boom. Argumentos que levanta el hombre, que levanta Satán, y derribar argumentos y fortalezas mentales. Así ¿Tú es. sabes lo que es una fortaleza? Yo estuve en el ejército. Uh. Una fortaleza es una pared defensora para que no penetre algo de un lado a otro. Y Satán loco levantando ¿qué? Fortalezas mentales para que la verdad de la palabra no penetre y haga libre a la persona. Lo que hacemos en estas entrevistas y en las canciones y cuando predicamos es atacando los argumentos y las fortalezas mentales con el fin de ¿qué? De llevar toda mente cautiva a la obediencia de Cristo. De verdad que me gozo por eso, ¿verdad? Que lo traigas tan específicamente, bíblicamente, para que las personas entiendan. En la siguiente parte dice, he aquí, yo hago tu rostro más fuerte que el de ellos, como diamantes y piedras bien tratadas. Yo me identifico mucho con eso. No, a mí me encantó. ¿Tú sabes por qué yo me identifico mucho con eso? Porque yo siempre digo que yo en el mundo pues vacilé, jangueé, me metí droga, alcohol, estuve con mujeres, pero en cuestión de la problemática de estar peleando y todas esas cosas así. Más era J7. Ahí estaba J7, ahí estaba el hermano Octavio, ahí estaba el hermano Yoyo, Sí. ahí estaba el pastor Isaías. Yo no era, esa no era mi inclinación. Ahora, ¿qué yo quiero decir con esto? Que en el mundo quizás pues me pueden categorizar como alguien que era cobarde. Puede ser que sí. Pero acá es muy diferente. Oh. Ahora acá no se trata de mí. Acá me atrevo a hacer lo que no hacía antes. Decir lo que antes yo no me atrevía De eso a estoy decir. segura. Acá me atrevo a mirar a los ojos a la gente como antes yo no me atrevía a hacerlo. A menos que estuviera embollado. Embollado sí que pues ya tú sabes que cuando uno se embolla uno se cree Hulk. Pero cuando estaba cuerdo yo no me atrevía a hacer muchas cosas. Yo era una persona bien cohibida, tímida. Pero ahora, ¿quién hizo a Ezequiel con ese rostro de esa manera? ¿Quién puso esa actitud en Ezequiel? Y fíjate, dependió del pueblo. Sabes que no todo el tiempo, quizás me ves a veces que soy como que tomo una postura agresiva, pero es cuando yo percibo que hay resistencia. Pero cuando no la hay, Dios es el que maneja a sus ministros. Y vas a ver un Denny, mira, Denny está como que está más cariñoso, más pasivo. Es que Dios te muestra las intenciones del corazón de la gente y la audiencia que está oyendo, y Dios cambia tu método operando, no tu actitud. Sí es. Muchas veces lo hemos visto en otro pastor Isaías. Tú no has visto que uno dice, oye, mira, hoy el pastor vino bien cariñoso. Que será lo que hablaba ahorita. Hoy el pastor nos trae un mensaje que, olvídate, te pone a brincar y a lanzar. Ay. Pero viene 2 días después y dice, Este vino revolcado. No durmió toda la noche. No. Se levantó del lado contrario de la cama y viene, pero fíjate, no es que él viene a atacarnos personalmente. Exacto. Yo entiendo eso. Ujú. Yo llegué a sentirme atacado personalmente en las predicaciones. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estaba mirando la vasija y no escuchando la voz de Dios. Pues muchas veces lo que pensamos que es un ataque personal, la realidad que nosotros pensamos que nuestro pastor nos estaba atacando, en nuestro caso, muchas veces no nos está atacando a nosotros personalmente. Amén. Lo que está atacando, dirigido por el Espíritu que conoce los pensamientos y los corazones, son los argumentos y las fortalezas mentales que han sido levantados. Así es. Y para pasarse a la Pilot, Dios es especialista en prepararte a ti como predicador y como ministro, sea cual sea el ministerio que tú tienes, para tú poder lidiar y tratar con la X o Y audiencia. En el caso de Ezequiel tenía una audiencia que era terca, que era dura de servicio, que tenía el oído tapado, que tenía el rostro como un diamante, impenetrable. Pues Dios lo hizo a igual manera. Wow. Que es como Él nos va construyendo día a día, y lo hemos visto, ¿verdad? Porque pues, en cada proceso que hemos crecido, que hemos avanzado, todavía nos faltan 1 millón, pero en cada proceso que entonces hemos visto y hemos avanzado, hemos visto ese crecimiento. Y
en lo que estábamos hablando ahorita, es para que ahora entiendan un poco mejor. En donde dice, no le temas que son rebeldes, escuchen o dejen de escuchar. Tú solo habla mis palabras. Wow, qué alentador es ese consejo de parte de Ezequiel. Yo no sé si tú te identificas. ¿Sabes? Olvídate de la reacción. Te escuchen o no, te aprueben o no, te aplauden o no, te comenten o no, compartan lo que haces o no, le den like o no. Tú hablas, tú manifiéstate, tú fluye. Ese es el consejo también que queremos darle, porque estas son experiencias vividas que hoy te estamos narrando, que hoy te estamos testificando para que tú venzas. Deja de mirar los números y los resultados humanos. ¿Qué Dios te mandó a hacer? Hazlo. Amén. Ah, pero es que nadie me apoya, hazlo. Que nadie me aplaude, hazlo. Nadie me invita, hazlo. Nadie me comenta, hazlo. No me parezco a aquel, hazlo. No veo los resultados de aquel, hazlo. Hazlo, nosotros estamos haciéndolo. Pues mira, yo te voy a decir algo bien sincero y honesto. Muchas veces los menos que te apoyan son los de la misma propia casa. Oh. A veces la iglesia local. Y yo he escuchado y hemos escuchado testimonios. Y lo hemos vivido, no es que lo hemos escuchado, hemos vivido eso. Muchas veces los mismos de la misma iglesia local son los menos que te apoyan. Pero eso son etapas que Dios te va llevando a que te des cuenta que esto no depende del que coge, sino del que Dios llamó. Sí, porque cuando escuchamos esos testimonios de otros hermanos en Cristo que han colaborado con nosotros y ver que también están pasando por esos procesos, entonces nosotros decimos, ok, no somos los únicos. Yo voy a hacer una maranga ahora mismo, que me vino del cielo. Vamos. La plancha que compramos, que está en mi casa, que es la segunda estación de trabajo de las camisas, yo le voy a contar dónde vino eso. Vamos. Nuestro hermano Octavio hizo la gestión, se contactó con una persona que no sabíamos que era cristiano. Cuando nos contactamos con él, que se hace el encuentro entre Octavio, el hermano Octavio y este hermano en Cristo, que no sabíamos que era el cristiano, el hermano en Cristo le empieza a abrir su corazón y le dice, mira, mano, yo compré la plancha para comenzar a hacer camisas para la iglesia. Para comenzar a hacer unas ventas, para generar unos fonditos y bendecir a la gente y se pusiera a poner una camisa para evangelizar. Ay. Mismos, y esto hay que decirlo, a lo mejor me pueden decir, no hubieras dicho, lo voy a decir. Vamos. Mismos de la iglesia local, amado, cuando se enteraron que él comenzó a hacer camisitas. ¿Tú sabes lo que hicieron? Se compraron una planchita y le empezaron a hacer la competencia y la vida imposible. Los mismos de la iglesia local. Aleluya. Y lamentablemente, por un lado digo que él no supo sobrellevar eso. Pero como Dios no se queda dado de nadie, él no perdió. Y si él me escucha, tú no perdiste. Tal vez tú no eres ahora el que estás en el timón haciendo camisas, pero eso pasó a la casa de los valientes. Ay. Más allá de lo que esas hermanas estén haciendo por envidia, que eso no va a pasar ni del techo, la plancha que quizás tú no puedes usar, la vendiste y bendeciste a la casa de los valientes. Amén. Y ahora, si antes hacías 20, ahora se hacen 60 y 70 camisas. Así en la es. cara al diablo le diste. Así es, gloria a Me Dios. gusta de esto. Entonces Dios te hizo justicia, varón. Tú dirás, no soy yo, no te preocupes. A veces las cosas que vienen a nuestras manos no son para nosotros, son para otros. Amén. Pero se cumple el propósito de que se están haciendo camisas y el mensaje se está esparciendo. Así es, gloria a Dios. Otro testimonio que quiero contar, ¿verdad? De parte de lo que son las camisas. Yo tenía una Crisco, ¿verdad? Porque eso bregamos con diferentes materiales, bregamos con diferentes máquinas. Pero yo no tenía la posibilidad de tener una plancha. Y yo quería bendecir a otros hermanos con querer tener eso. Y yo usaba una plancha de mano, amado, con mi condición física. Yeah. Ustedes saben que es difícil poder bregar con esa planchita de mano. Pero ¿qué hizo el Señor? Yeah. Viene y provee a mi hogar a través del consagrado, ¿verdad? De diferentes testimonios que ya él tiene en su vida. Y llega una plancha a nuestro hogar para poder nosotros seguir bendiciendo a otras personas. Yeah. Que son cosas que son del deseo de nuestro corazón. Yeah. Y hoy en día no se hacen ni 5 ni 20. Yeah. Ya casi estamos llegando a los 80 en algunas camisas. Damos la gloria a Dios. Así que es algo, ¿verdad?, que estimula y nos lleva a que gracias a ese testimonio podemos ver que otras personas, ahora cuando lo escuchen, puedan identificarse. Cuando Dios nos hace libre de eso, no, de que no tengo el apoyo, de que no están conmigo, Jesús lo dijo, los enemigos serían los primeros, los de tu casa. Así es. Jesús le pasó con los hermanos de él.
Tú sabes que los hermanos de sangre de Jesús le decían, tú estás loco, Ajá. salte de aquí. Y le querían dar órdenes. Wow. Pero Jesús no le hacía caso a lo que ellos dijeran. Jesús a veces estaba dando un culto, un estudio bíblico, y venía su mamá y sus hermanos a interrumpirlo. Y venía alguien y decía, mira señora, ahí está tu mamá y tus hermanos. Mi mamá mamá. y mis hermanos. Ay. Mi mamá y mis hermanos son todos los que oyen la palabra y ellos la hacen. So, yo amo la escritura. Yo sé que J7 ama la escritura. Yo sé que Pilaf ama la escritura. La escritura es lo que estamos exaltando en este testimonio. Amén. Si no fuera por la escritura, yo no estuviera aquí sentado. Sí, Él no no. estuviera aquí sentado. No. Pilaf no estuviera ahí sentado. Créemelo. Es algo que nos ha Han sido hecho muchos los crecer. que estaban en el banco. Ajá. Han sido muchos los que hemos visto que han podido la palabra en baja estima. ¿Cuánta gente aparta? Y tú los ves que Wow. están en la calle. Que nosotros conocemos que amamos y no lo juzgamos. Y una cosa es que tú digas que conoces la palabra. Ah, no, eso Y otra cosa es que haya disponibilidad tú ir en pos de ella. Ajá. Pedro había escuchado el mensaje, pero hasta que no dijo en tu palabra, échale la red. Él no vio el milagro hasta que dijo en tu palabra, échale la red. En obediencia a tu mandato es que yo voy a tener la bendición hacia mi vida. Si no hay esa obediencia hacia el mandato, se queda como mandato. Ajá. Pero no podemos ver la bendición y la obra milagrosa en nuestra vida hasta que no digamos, bueno, en tu palabra. Y eso es lo que queremos enfatizar en este testimonio. Si no hubiera sido por la palabra, hubiera sido otro más que digo, empecé a construir pero no terminé. Wow, a mitad, sí. Y me quedé corto, iba a ser burla. Iba a ser burla de todo el mundo. Pero como Dios ya nos predestinó, nos escogió y nos ciñó para esto, pues entonces tuvo que procesarlo. Amén. Porque también queremos las cosas con Villa y Castilla, sin proceso. Y aquí hay que pasar proceso. Porque van a haber gente que va a necesitar de tu proceso. Va a haber gente que va a necesitar de tu testimonio. El hombre de la sinagoga necesitaba una mujer del flujo de sangre para que pudiera recibir el milagro. Si la mujer del flujo de sangre no venía y le aumentaba la fe, él no recibía un milagro. Y estaba en la sinagoga, que tú puedes estar perseverando, pero necesitas una mujer de un flujo de sangre para que te aumente la fe, para que tu fe sea activada. Quiere decir que el hombre de la sinagoga tenía un título, un liderazgo. La mujer del flujo de sangre era un anonimato. Y fue esa mujer la que Dios usó para aumentar la fe de ese hombre. Porque ella escuchó hablar de Jesús. Volvió otra vez el testimonio, que es tipo de palabra, a ella escucharlo. Ella dice, y escuchó de Jesús. Y entonces se propuso en ella y empezó a hablarse en ella. Y decirle, si tan solo toca el borde del manto. Por eso es necesario y es tan poderosa la palabra, que no la veamos como algo normal, simplemente de letra. Hoy yo le hablaba a mis hijos que la palabra es utilizada para hablarle al oído espiritual. La palabra no es utilizada para hablarle a más nada que no sea al oído espiritual. Amén. Y si tú quieres utilizar el oído carnal para escuchar la palabra, no vas para ningún lado. Por eso es que en Apocalipsis dice que el Espíritu oiga, que la iglesia oiga lo que el Espíritu dice. No el hombre. No el hombre, no la carne. Por eso es que la palabra es el argumento espiritual. Yo puedo venirle a decirle cosas bonitas, pero si yo no te hablo la palabra, no se cae el argumento. No se derrota la pared. Porque para eso es la palabra. La palabra está hecha para lo espiritual porque alinea lo espiritual a lo espiritual. Por eso muchas de las palabras de las parábolas que nos enseñó el Señor Jesús fueron parábolas. Y él mismo dice, no, es que esto no era para entendidos. Los que son entendidos entenderán, los que no, ahora yo voy a explicar. ¿Ves? Pero son cosas que nos lleva a lo natural para que nuestro hombre espiritual las va a entender, pero luego nosotros, ¿verdad? Vamos a ir llevándolas día a día a nuestra vida, a nuestro proceso diario. Ya terminando, consagrado, dice, espero que se identifiquen con cada uno de estos testimonios y sean de estímulo y sean de combustible, otra vez la palabrita esa que te encanta, para su fe, para recibir fuerzas, para seguir sirviendo al Señor.
aprovechando esa plataforma, le exhortamos que escuchen el tema de Empírico, cada capítulo con el oído espiritual. Para complementar lo que J7 decía, y escuches qué el Espíritu tiene para entregarte, qué arma, qué herramienta, qué llave. ¿Sabe? Combustible. Y qué bueno que cuando Dios te pone algo en tu espíritu, permite que lo puedas hablar. Desde ahorita no quiero tratar de interrumpir, quiero tratar de que fluya. Combustible. Fíjate, lo mismo que puede ser apestoso y dar asco, no, es combustible también. Y voy a hablar del estiércol. El estiércol, ay, para usar una palabra bonita de domingo, sí, sabemos, entiendo yo que la gran mayoría de la gente sabe lo que es estiércol. Es apestoso, no tiene ningún tipo de atracción. Y para ti, para mí, guacalafó. Pero se lo pones a una planta y es combustible. ay. Por eso es que todo depende desde qué perspectiva tú recibes lo que se te da. La crítica me puede tirar al piso o me puede animar a seguir. Que la crítica es apestosa. Apestosa, no es atractiva. No la quieres al lado tuyo. Pero todo depende del lente óptico que la veo, desde la perspectiva que la veo. Y la Biblia me enseña a ver las cosas que humanamente para mí me pudieran detener, a verlas como combustible. Oh. Todos estos testimonios son combustible. Toda esta entrevista es combustible. Para unos podrá ser, ¿qué se creen esos dos? Puede llevarnos a que nos critiquen, nos juzguen, nos señalen, no quieran saber de nosotros. Para otros pueden salir ministrados, edificados, libertados, sanados, transformados. Aleluya, Yo he aprendido que nosotros somos los que decidimos qué hacemos con el estiércol. Me pongo tochi, esa palabra fue muy dura, que se cree fulano, menguano, hablarme así, insultarme así, ofenderme así, o decir, Señor, heme aquí. Aleluya. No voy a coger el estiércol como asco, no lo voy a desechar, sino voy a decir, se convierte en combustible, me va a hacer crecer. Con eso yo creo que no tengo que delegar. O sea, que cuando dice, ¿qué se creen estos dos? Es que Dios les ha dado rostro de diamante. Aleluya. Un rostro fuerte para seguir luchando y batallando, porque si no, estuviéramos cabizbajos todo el tiempo. ¿Cómo vamos a estar cabizbajos todo el tiempo hablando la palabra del Señor? No. Hablando lo que verdaderamente nosotros sabemos que Dios quiere que se hable. Dios mío, si seguimos me trae algo. Dios me trajo a la mente Mical y David. Oh. David viene danzando, disfrutando, viene con el arca, viene con regalo, va a bendecir el hogar, va a bendecir a su mujer, va a bendecir la casa, viene disfrutando, danzando, y Mical lo está mirando por la ventana, y cuando él llega a la casa, le tira estiércol. Le dice, mira mi hijo, como hombre vil, como hombre pecador, como hombre sin vergüenza, danzabas ante las doncellas. Pero David, si quizá hubiéramos sido nosotros, mira para allá cómo me habla mi esposa, mira cómo me habla, por eso es que yo te digo, mira cómo me habla mi mujer, pues es verdad, mami, perdóname, me voy por una esquina desanimado. O David dijo, yo te voy a decir algo, primero que yo no danzaba para las doncellas, yo danzaba para Jehová. Oh. Y por haberme tirado ese estiércol, ahora danzaré más fuerte todavía. Oh. Esa es la actitud que a mí a la gente no le gusta. Tú me tiras, no te preocupes, me pongo más bravo todavía. Predico más duro, le meto más duro. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios, y eso Dios lo hizo con Ezequiel, lo hizo con David. Pero hoy tenemos una generación cristal, tochi. Todo lo que se habla me ofende, me duele, lo dijo por mí. Hay que romper con eso. Todo lo que se diga, vamos a empezar a verlo. Está bien, tal vez es estiércol, no quitamos. Pero ¿por qué no convertimos el estiércol en combustible? Así que a mí algo similar me pasó como David. Yo creo que fue al tercer día de yo congregarme. El Señor me llama a ser danzora, ¿verdad? A danzarle al Señor bajo el Espíritu. Y estuve un tiempo danzándole al Señor sin saber lo que era, porque pues me gustaba danzarle bajo el Espíritu, porque yo anteriormente bailaba, ¿verdad? En grupos seculares, viajé por toda la isla. Y fue algo en mi juventud que me mantuvo bastante firme para no caer en otras tentaciones. Fue algo en lo que yo me quise, ¿verdad? Dirigir. Y llegar entonces al cristianismo y ver que el Señor me llama a danzarle, que no sé lo que era, o sea, no sabía qué gallete era. Yo simplemente sabía que me sentía bien haciéndolo. Y de momento empezar a escuchar comentarios. Esos comentarios de venir a decir, danzan como ballet,
así no es la danza, así no se visten, tantas cosas que me venían. Y yo dije, buf, olvídate, esto lo deseché. Sí, te llevó al Sí, me llevó a tirarme al piso, a la como cueva, como él dice. ahí mismo. Y danzaba en mis secretos, nunca dejé de danzar, pero danzaba en mis secretos, enseñé a mi hija a danzar en mi hogar, a que ella tuviera, ¿verdad?, esa relación con el Señor, a que fuera el espíritu con ella danzando. Y la enseñé. ¿Qué pasa? Que luego, otra vez en otra predicación, ¿verdad?, que hubo a través de nuestro pastor Isaías, me confrontó. Me confrontó en eso mismo, en David. Y dirá, ¿tú te identificaste con David? Pues claro que sí, me identifiqué con David. Porque entonces, ¿a quién es que yo le danzaba? Ahí está. ¿A las personas o a Dios? Dios. Y ahí eso es algo que, como estabas diciendo anteriormente, busca tu identidad en Cristo. Yeah. Busca qué es lo que tú tienes que hacer, tu pasión, lo que Dios tiene para el servicio con Él. Me está trayendo el Señor a la mente que no todas las plataformas son iguales. ¿No? Y eso tenemos que tener mucha cautela con eso. Habrá gente que tendrá plataformas en las redes sociales que van a influenciar a cientos de miles de millones de personas. Así es. Pero hay gente que trabaja en plataformas del anonimato y eso no es menos. Ajá. Después que tú hagas un movimiento, hiciste algo. El hecho de que tú logres influenciar una vida. Sola persona. Jesús me enseñó que era un predicador de multitudes y un predicador de una De vida. una vida. La samaritana. La samaritana, el gadareno. Así es. Entonces nosotros a veces estamos mirando las plataformas de grandes multitudes y como la nuestra quizás se trata de 5, de 4, de 3, de 2 o de 1. No es menos. Tú nunca sabes a ese o a esa joven, jovencita, joven, adulto, a esa persona que tú le ministras, sea 1, sea 2, tú no sabes lo que puede salir de ahí. Porque si supiéramos de dónde salió Billy Graham, ese es el testimonio más contundente. No salió de una campaña bien grande, no salió de un gran predicador, aunque sí fue un gran predicador, pero la plataforma no fue la tarima, fue la casa, en una casita, en una cabañita, una familia de 4. Dios mío, si entendiéramos esto a cabalidad. Pero qué triste que nosotros le damos más énfasis a lo que los ojos ven, a las plataformas donde hay aplausos, likes. Mira, yo le voy a hablar con sinceridad, no lo digo para jactarme. Yo opero en lo secreto. La gente que me conoce sabe que yo opero en lo secreto. Amén. Yo trato con la gente en el tú a tú. ¿Verdad? Que Dios a veces nos ha abierto puertas para trabajar con 2, 3, 5, hasta más números, pero mayormente Dios me usa a mí en el tú a tú. Amén, sí, Señor. En ese donde si yo no te lo digo, tú no te enteras. Sí. Pero Dios está viéndolo. Somos 2. Quítame esto, quítame esto. Somos 2 en eso. Y otra cosa, otro testimonio que fue grande fue Guille. Guille, a través del cajón que él mismo llamó del diablo, fue que él fue ministrado por el Espíritu Santo. A solas en los secretos. Antes de que él dice que alrededor de su casa habían iglesias y que él escuchaba las congregaciones y escuchaba a los demonios, escuchaba todo, pero fue una sola vez que miró la televisión. Ahí fue que salió el gran Guille Ávila. El gran Guille Ávila. A veces tomamos por mínimo, ¿verdad? Las herramientas que Dios ha permitido. Que hoy en día estén para nuestro favor, para que tengamos menos excusas y se supone que seamos más diligentes con todo lo que hacemos. Porque mientras más tenemos, más le vamos a tener que darle al Señor de cuenta. Por eso es que siempre yo digo que las cosas que a veces llegan a nuestras manos, la gente dirá, oye, esta gente está siendo bendecidos. Pero vemos, ¿verdad?, que Dios nos pone mayor responsabilidad. Y entonces pues ya no hay cosas para uno decir, pues no puedo hacer esto. Ya no hay tiempo. Límite. Y ya no hay tiempo para más nada, para esto. Realmente esto es lo que hay. Pero en realidad, ¿verdad?, quiero que cada uno de ustedes evalúe los testimonios que se están brindando y se están sirviendo a la mesa. Por nosotros quedaríamos, ¿verdad?, todo un día hablando de testimonios. Yo creo que fue el más experiencias. corto y el más que hemos aquí sacado de todo. El que pensábamos que iba a durar menos. Mi alma alaba a Cristo, pero el testimonio es algo que la gente necesita escuchar. Porque mucha gente no sale de la condición porque no quiere prestarle atención a que hay otros que han pasado por las situaciones o peores que las que tal vez tú te encuentras. A veces tú dices, estoy en una crisis, lo que tienes es pajita, que le cayó a la leche. Y cuando tú escuchas el testimonio de otro, tú dices, yo es tiempo de salir de esto.
Y realmente para eso es que están los testimonios, para que tu vida sea sacudida y puedas salir de la zona de confort en la que te encuentras. A mí me gusta eso de los testimonios porque hay gente que puede estar diciendo, ¿cuánto? A mí yo lo que tengo, un ejemplo, yo no sé, Dios me inquieta decir esto. Hacho, a mí me invitan 3 veces al año a predicar como evangelista, pero hay evangelistas que nunca los invitan. Ajá, que Y no están sueltan. sentados, que están sentados. Están sentados, no sueltan las manos del arado, no tiran la toalla y siguen. Siguen repartiendo tratados. Siguen haciendo lo del anonimato. Hay gente que dice, no, que los seguidores yo tengo 1000, pero hay gente que tiene 500 y siguen fluyendo como si tuvieran más que tú. Por eso es que yo no sé si logro transmitir que no define el hombre cómo yo estoy delante de Dios, sino mi conciencia y mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que, de modo radical, Dios los bendiga de manera especial. Esto es algo que nos deleita a nosotros. Alma alaba a Cristo. Que ya próximamente vamos a estar haciendo también por YouTube, aquí en la área de los blogs. Vamos a hacer unos live, que vamos a estar en vivo. Que si estás pendiente también puedas interactuar y poner tus preguntas. Digas, tengo preguntas para hacer. Vamos a citar un día para que puedan hacer preguntas también. Nosotros somos radicales, ahí las preguntas, ¿verdad? Que sea... La que ellos entienden, la que tú tengas dudas. No vengan con preguntas que puedes conseguirlas por ahí. Tú digas las preguntas difíciles. Porque muchas veces, ¿verdad? Las preguntas pueden estar ahí fáciles y no somos diligentes en buscarlas. Así que eso va a estar pronto, ¿verdad? Vamos a estar orando para que si así Dios lo quiere que se haga, se pueda hacer un live donde podamos sentarnos a contestar preguntas también a ustedes. Así que Dios los bendiga. Esto es la Casa de los Valientes. Ya se terminó esta serie, así que espera lo próximo que viene por ahí. Jesus coming. Audio Jungle.